Buenas noches a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por unirse a las actividades del Centro Cultural. Y esta noche tengo un agradecimiento especial para la profesora Violeta Boliotti, que es profesora de primer grado de sociales en la secundaria Babeque, de primer grado de bachillerato o de secundaria en la secundaria Babeque. Y ella nos tiene un tema interesantísimo que me pareció que le supo buscar una vuelta muy atractiva para introducirnos el asunto de la cartografía y de los mapas. Así que con ustedes dejo a Violeta con mucho placer de que ella nos esté acompañando esta noche y ustedes también. Ay, muchas gracias, Cecil. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Violeta Boliotti de González. Yo siempre aclaro que yo soy de Grecia. Entonces, no vamos a hablar de Grecia hoy, pero en un sentido un poco, sí, porque vamos a hablar de algunos mapas griegos también. Entonces, esta presentación que yo les quiero compartir tiene un olor. Entonces, huele a canela, a pimienta, a nuez moscada. Así que pueden ir a la despensa de su casa. Yo no sé si hay aquí padres de primer grado, pero toda esa semana ellos han dado viajes a la despensa, ida y vuelta buscando estos olores maravillosos. Entonces, podemos dar, mientras yo les estoy explicando ese tema, una aromatoterapia, ¿verdad? Oliendo, porque la charla de hoy tiene que ver con pues esos aromas, ¿verdad? Canela, nuez moscada, clavo, pimienta. Así que, bueno, anímense a ir a la despensa y vamos a activar todos los sentidos para entender esa presentación. Entonces, déjenme compartir pantalla para que podamos empezar. ¿Me confirman si se ve Sí, bien? se ve, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a confesar algo. Yo hace mucho tiempo que no daba estos temas del siglo XV y XVI. He estado trabajando los últimos años en primaria. Entonces, yo de alguna forma tenía que dar algunas clases de cartografía, que a veces es como un tema muy como monótono y aburrido para los estudiantes. Entonces yo estaba pensando cómo que yo le iba a dar la vuelta a este tema. Entonces, no sé si Genara está por aquí, creo que ella se conectó. Me mandó un día un podcast de un programa que se lo recomiendo que se llama Geografía Infinita. Entonces, como que me dio ese programa, esa inspiración de cómo podríamos quizás combinar ese tema de cartografía con pues historias de descubrimientos, conquistas y espionaje. Cuando los estudiantes escuchan espionaje ya saben qué es lo que, bueno, les llama la atención. Entonces, pues así como que surgió la idea de estas clases que hemos estado dando las últimas 2 semanas. Y bueno, yo voy a intentar en esta hora y media que tenemos darles alguna idea de lo que hemos estado hablando en clase con los estudiantes. Entonces, pues los mapas son los ojos de la historia, según parece que esa fue una oración de Gerardus Mercator, un cartógrafo muy importante. En la clase hemos estado hablando un poquito de la proyección de Mercator y toda esa polémica que surgió con este mapa. Y bueno, eso yo quería compartir con ustedes este viaje en el tiempo a través de los mapas. Pues me dicen si voy rápido, pues me pueden ir haciendo preguntas. Cecil, tú me ayudas con el chat porque yo creo que no tengo esa capacidad de estar mirando y explicando al mismo tiempo. Va muy bien, yo voy a estar chequeando el chat a ver si hay preguntas. Entonces, vamos a ver un poquito. Ay, déjame ver porque eso ahora no cambia. No pasa en la otra diapositiva. Déjeme
dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora cambió, ¿verdad? Ya cambió. Sí, perfecto. Ok, entonces, estamos en el siglo XV-XVI, la era de los grandes descubrimientos. Nos ubicamos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es un tema pues bastante amplio. Yo durante ese tiempo que estuve así como, bueno, investigando, sobre todo a través de la lectura, porque pues no me he especializado en cartografía, así que mis respetos a los que sí han tenido este privilegio. Pero es una época que llama mucho la atención a los estudiantes, estas historias y aventuras de estos grandes viajes de exploración hacia los confines del mundo. Entonces me voy a enfocar más en la visión europea de estos siglos. Y combinarlo con la cartografía. No voy a insistir mucho en las consecuencias, obviamente, del descubrimiento y de la conquista, porque sería ese un tema como para otra charla. Entonces, nunca habíamos visto un afán, bueno, tan grande y despiadado para la conquista de nuevos territorios. Esto está relacionado también con la naturaleza del ser humano, que pues por naturaleza sigue explorando y sigue, pues tiene la necesidad de seguir conociendo su entorno, registrarlo en los mapas desde, bueno, desde la prehistoria. Y pues las personas, cuando es el ser humano primitivo en las cuevas, vemos pues representaciones de su entorno que se pueden considerar mapas. Entonces, bueno, yo diría que Europa para esa época, bueno, el mundo conocido durante la Edad Media, que es Europa, África y Asia hasta un punto, pues les queda como chiquita, ya, o sea, tenemos varios acontecimientos históricos que nos llevan a pues una necesidad de ampliar estos horizontes y salir a conocer nuevas rutas. Entonces, a través de las cruzadas, tenemos, vamos a decir, unas guerras que resultan en un fracaso pues no se pudo, vamos a decir, conquistar el territorio y pues recuperar este mundo cristiano tan amplio que se había imaginado. Entonces seguimos teniendo este deseo de la expansión de la fe cristiana, y vamos a ver un poquito ahora con unos mapas cómo es la visión que tenemos durante la Edad Media del mundo. Entonces, aquí les voy a presentar dos mapas de la Edad Media que tienen una estructura de TO, que sería, pues, en este dibujito de aquí pueden ver que tienen forma circular y en el medio tienen una cruz representando Asia en la parte superior, y África en la parte derecha, y Europa en la parte izquierda. Entonces, no me voy a poder detener mucho en estos mapas porque sería pues dar como una clase de, bueno, uno puede pasar horas en realidad pues observando todos esos dibujos y todas esas representaciones. Pero tienen algo en común. Fíjese que Jerusalén está en el medio del centro
del mundo. Tenemos el cristianismo que en esa época acapara todo, incluyendo la cartografía. Fíjese cómo en los dos mapas tenemos a Jesús Pantocrátor, pues abrazando, protegiendo todo el mundo conocido. Fíjese que aquí hay las manos de Jesús abrazando ese mundo y los pies, o sea, su cuerpo prácticamente protegiendo la humanidad. Pues si tenemos algunos detalles también aquí que pueden ver, pues el Arca de Noé, la Torre de Babel, o sea, estos mapas se tienen una combinación de historias bíblicas y también se mezclan un poquito también con la mitología. Fíjese aquí, yo debería como acercarme más a este mapa para que ustedes vieran todos los detalles. Si al final del tiempo que tenemos disponible, pues todavía tienen ganas de seguir escuchando, podemos hacer eso para que lo vean con más detalle. Fíjese, por ejemplo, aquí se ve el mar Mediterráneo, el Mar Rojo. Aquí hay una representación de Moisés cuando recibe los 10 mandamientos y un recorrido representando el éxodo del pueblo de Israel de Egipto con unas historias bíblicas. Por aquí tenemos una representación, ese circulito que se ve aquí es como un laberinto representando la mitología griega con Creta y el Minotauro se representa ahí. Tenemos aquí abajo, este es algo interesante, unas columnas que son las columnas de Hércules, que es como se llamaba el estrecho de Gibraltar, que a partir de ahí era como que terminaba el mundo. O sea, en el estrecho de Gibraltar y saliendo de ahí había como territorios desconocidos y pues un océano enorme, que era el Atlántico, que no se había explorado. Entonces, son mapas de la misma época, del año 1300. Sin embargo, más adelante yo les voy a enseñar otros mapas que sí tienen, usan mediciones más realistas, usan mediciones de longitud y latitud y mediciones matemáticas para representar el mundo a escala. O sea que sí, en parte la Edad Media ha sido como esa época oscura que acaparó todo, que no hubo mucho avance. Sin embargo, sí, o sea, no y sí. O sea, podemos discutir ese tema, pero hay algunos avances en la cartografía y obviamente en otros ámbitos, bueno, como sobre todo finalizando ya la Edad Media, que tenemos las grandes universidades y pues un desarrollo en el pensamiento. Entonces, obviamente, creo que esos son como las causas más conocidas del descubrimiento de América, que los estudiantes aprenden sobre, bueno, el astrolabio, la brújula y los nuevos barcos para la navegación. Pero también me gustaría presentarles como las leyendas que llegaron durante la Edad Media. Hay que, pues, esa imaginación y activar, vamos a decir, esa imaginación y este deseo para descubrir pues otros lugares fuera de Europa. Por ejemplo, el libro que escribió Marco Polo es un libro maravilloso, lleno de cuentos, descripciones de este mundo desconocido que para esa época era Asia, pues China, Indonesia, India. Y a través de la narración de Marco Polo, pues Europa se pone como en contacto con las costumbres y las maravillas de este mundo desconocido, y pues es como una fuente de inspiración. Pues hay como discusiones sobre si de verdad Marco Polo pues llegó a conocer en persona todos esos lugares que él describe.
él, a la hora de su muerte, él dijo algo como que todavía él ni había contado la mitad de las cosas que él había conocido. O sea que, bueno, imagínense qué nos hubiera contado si nunca vamos a saber. Entonces parece que él estuvo bajo, vamos a decir, el favor de Kublai Khan, que era uno de los últimos emperadores del Imperio Mongol. Parece que permaneció en su servicio como por 16 años. Y así pudo conocer las grandes costumbres pues, y los logros científicos de China y de toda esa zona de Asia. Y se dice que fue el que trajo la brújula, eso está discutible también, pero bueno, es muy probable que sí la brújula llegó a través de esta ruta de la seda y a través del comercio medieval. Entonces, Preste Juan es otro personaje legendario, mítico, que también inspiró, pues muchos zarparon en busca de este reino cristiano que pareciera que estuviera ubicado en Asia o más tarde en África Oriental. Y pues mírenlo ahí, él encima de su trono, pues encima de muchas riquezas, tesoros y pues riquezas imaginarias y maravillas que pues activaban, vamos a decir, la imaginación. Entonces, eso suena muy romántico. Sin embargo, tenemos un acontecimiento histórico muy importante, que es la caída de Constantinopla. Al principio mis estudiantes no podían ni leer esta palabra, cómo es tan complicado. Constantinopla, entonces, es la ciudad de Constantinos, pues la capital del Imperio Bizantino, que en el año 1453 cae en manos de los otomanos. Miren esta muralla maravillosa que después, durante casi 1000 años, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el 1453, casi 1000 años, pues fue protegida, vamos a decir, por estas murallas que no estaban preparadas para recibir para ser destruidas por los cañones que usaron los turcos. Entonces, a partir de esta fecha tenemos el Imperio Otomano. Pues mi país, Grecia, quedó bajo el dominio del Imperio Otomano hasta el año 1821 y hubo algunos territorios de Grecia que se liberaron casi en los años 1900. Entonces, ¿por qué es este acontecimiento tan importante? Porque hay las rutas medievales terrestres y también marítimas que se habían establecido a través del mar Mediterráneo, pues entran bajo el poder de los turcos. Entonces estos viajes ya se hacen más peligrosos, pues los precios de los productos aumentan bastante. Entonces ahí pues hay como una necesidad de buscar nuevas rutas. Miren, pues... ¿Me permites hacerte una pregunta que está en el chat antes de seguir adelante? Sí. Hay una persona que pregunta por los mapas que presentaste en la diapositiva anterior. Esto. Dice, ¿por qué el mapa mundi, por qué el mapa mundi de Ebstorf no está, por qué en el mapa mundi de Ebstorf no está el Mar Rojo, pero en el mapa mundi de, no sé pronunciarlo, Hereford o Hereford, sí. Pues sinceramente no sé, no puedo, en realidad habría que ver con cuidado e interpretar todos esos símbolos que están aquí de este lado para ver si el Mar Rojo se representa de alguna forma aquí. Lo podemos buscar al final de la presentación, si quieren. Violeta. Sí, adelante. Sí, también yo quisiera añadir que
la imprecisión de los mapas en aquellos momentos, Ujú. porque realmente la elaboración de un mapa en aquel tiempo, pues estaba basada en la observación, y con lo que se observaba, se representaba y llevaba en su primeros trazos la experiencia del mapa. O sea que eso fue mejorando con el tiempo, y es posible, Ujú. sí, que en algunos mapas se vieran cosas que en otros comenzaran a aparecer Sí. más adelante, cuando se perfeccionaron esos dibujos ya. Sí, y también en la Edad Media tenemos como muchos mapas también que son como descripciones escritas, que ni siquiera son representaciones y proyecciones, o sea, son como descripciones, ¿verdad?, del mundo. Entonces también eso tiene que ver con pues lo que, pues los mitos quizás y las historias bíblicas que el que hizo el mapa quiso como plasmar. Aquí le responde Joan Ferrer, responde a todos, dice, Ajá. ¿qué te aparece? La diferencia entre uno y otro es que el último le atribuyó el color rojo. Yo realmente no los distingo, pero gente que sabe más de mapa, pues parece que lo vio, el mar rojo. Ah, puede ser, sí, sí. Pues, después al final de la presentación, si quieren podemos, porque tendría que salir de esa pantalla para hacerle zoom a la foto, que ahí sí se puede distinguir bastante bien el contenido. Pero sigo, ¿verdad? Y después si quieren lo vemos. Ok, entonces yo les quería presentar aquí, pues, el motor, vamos a decir, principal de la expansión europea en realidad fue el control del comercio de las especies. Fíjese aquí en este mapa. Ese mapa es muy interesante, es un mapa, incluso es interactivo, o sea, se puede, a través de este enlace, se convierte como en un mapa en 3 dimensiones y se puede navegar por estas zonas, donde se presentan todas las rutas del comercio medieval que se fueron estableciendo después de las cruzadas. Bueno, algunas más antiguas que otras, por ejemplo, la famosa Ruta de la Seda. Entonces, este mapa, déjame ver si yo puedo abrir este enlace. Si me va a abrir aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Se ve la pantalla que cargo ahora? Sí. Sí. Ok, entonces si ustedes se fijan, uno se puede acercar en este mapa y puede ver, por ejemplo, las líneas que son más gruesas son las líneas que representan las rutas que vamos a decir que mayor uso tenían, o se usaban con más frecuencia, y también los puntos rojos que cambian de tamaño según la importancia de cada lugar, de cada ciudad. Miren, por ejemplo, Constantinopla, Tesaloniki, Venecia, que fueron Génova, que fueron como puertos muy importantes. Pues uno puede navegar prácticamente así y pues explorar todas esas rutas comerciales. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. ¿Qué es lo que se comerciaba, vamos a decir, a través de estos mapas? Bueno, obviamente este mapa no presenta solo el comercio medieval, sino presenta también el comercio después del descubrimiento de América, pero me gustaría enseñarles, por ejemplo, la pimienta que se daba aquí en la India. Así que, bueno, si ustedes buscaron sus especias, pueden oler no mucho, para que no se pongan a estornudar. La pimienta, que estaba aquí en la India, la nuez moscada y la canela aquí en Ceilán, en Sri Lanka. Bueno, de África ellos importaban sal,
es muy importante para la conservación de los condimentos y oro. Y tenemos, bueno, de la China llegaban las famosas porcelanas, la seda, el jengibre. Y algo muy interesante es unas islas que hay por aquí cerca de Indonesia, que son las Islas de las Molucas. En estas islitas tan pequeñas, pues vamos a decir, en este lugar tan alejado de los continentes, pues se daba el clavo de olor o el clavo dulce. Entonces, tengan eso en cuenta porque estas islas, las Molucas, son pues el centro del interés, porque pues mientras más lejos está algo, más costoso es el transporte y más apreciado es este producto. Entonces, puedo decir, bueno, la pimienta era una de las especies más codiciadas, y también el clavo de olor por pues la dificultad que presentaba pues en hallarlo y en transportarlo. Entonces, mis estudiantes siempre me dicen, pero profe, pues Colón no fue el primero que llegó a América, porque siempre decimos que Colón fue el que descubrió América por primera vez. Entonces, pues sí, es verdad que los vikingos, estas historias de los vikingos y de la mitología de los países nórdicos les llaman mucho el interés y la atención. Entonces sí tenemos conocimiento de las colonias que los vikingos establecieron en el norte de Canadá y en Groenlandia. Ellos se quedan impresionados con estos barcos, los Drakkar, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero que navegaban por el mar del norte. Los vikingos eran unos navegantes muy experimentados y llegaron al norte de Canadá. Sin embargo, parece que nunca tuvieron como la visión completa del tamaño que tenía este continente, y pues como no habían explorado ese continente hacia el sur, y pues por eso no podemos decir que pues sus descubrimientos fueron tan significativos, obviamente, pero sí, pues sí, habían llegado de Colón. Entonces, me gustaría presentarles también otro navegante muy importante, porque los estudiantes como que a veces no tienen mucho conocimiento del gran almirante Chen He, que fue, vamos a decir, el Colón chino. ¿Cómo, profe? El Colón chino, pero China tiene un Cristóbal Colón. Yo sí, China tiene un Cristóbal Colón que se llamaba Chen He. Incluso él inició sus viajes de exploración en el año 1405, iniciando una conquista comercial en el Océano Índico y en las costas de África. Fíjense aquí, pues tengo un dibujo que encontré en este libro maravilloso, que yo sé que Emanuel está por ahí y también es fan de Harari. Entonces, este dibujo representa pues estos barcos imponentes y avanzados del gran almirante Chen He, y lo compara con pues una carabela de Cristóbal Colón. Pues mis estudiantes se quedan asombrados cuando ven esta diferencia de tamaño. Y pues un dato curioso es que en sus viajes de exploración, él, que tenía como un propósito comercial sobre todo, él llevó a China a animales exóticos, entre ellos creo jirafas y cebras. Entonces, imagínense esa escena de, pues llega Chen He con estos animales impresionantes, tan altos, que son las jirafas, y eso causó una gran impresión en
pues en el imperio chino, cuando ellos llegaron con esos animales. Fíjense que aquí tengo una foto que encontré en National Geographic que me pareció muy bonita de la magnitud y los impresionantes y grandes que eran estos barcos. Y aquí también pueden ver como una comparación de tamaño. Entonces, encontré esta foto que también quería compartir con ustedes. Esta foto es como, bueno, foto no, dibujo obviamente. Es del primer viaje de Chen He, de la primera expedición que fue, parece, las más grande, que estaba compuesta por 300 barcos y 62 barcos del tesoro, que son estos barcos que les enseñé que son más grandes que los otros. Entonces, que no se hubiera quedado impresionado, ¿verdad? Miren este conjunto de barcos navegando por este mar. Eso a mí me maravilla. Pues de esta forma los chinos estaban estrechando los lazos comerciales y demostrando el poderío chino, demostrando la riqueza y el poder. Pues me imagino que cualquiera se queda con la boca abierta viendo todos esa cantidad de barcos navegando. Entonces, sin embargo, después de la muerte de Chen He, parece que los emperadores después no siguieron financiando ese tipo de expediciones debido a que China pues tenía problemas internos con la expansión de los mongoles y bueno, parece que del imperio mongol, entonces parece que no siguieron incluso creo que algunos barcos de estos fueron destruidos y pues usados de otra forma. Entonces, eso es algo que a los estudiantes les gusta mucho. Entonces, me gustaría pasar ahora a otro tema, que volvemos de nuevo al Mediterráneo y volvemos a ver un mapa que me encanta, que tendríamos que dar otra clase y observar muy bien. Este mapa es el Atlas Catalán de Abraham Céspedes. No hay mucha seguridad si fue el que lo elaboró, pero en el año 1375 parece que en la Escuela de Cartografía de Mallorca él tuvo este encargo para que fuera regalado al rey de Francia. Entonces, este mapa tiene algo interesante. Primero, es un mapa que sigue, que se hizo bajo bueno, es un portulano, o sea, los portulanos eran mapas náuticos de navegación que se elaboraron desde el siglo XIII. Y yo les digo a mis estudiantes que estos eran como los Google Maps de los barcos, de la navegación. ¿Qué es lo que presentan? Pues unas costas bien definidas, con mucha información y detalles sobre pues, los puertos y su nombre, la distancia entre los puertos, líneas que están trazadas según la dirección de los vientos, que con la ayuda de la brújula muestran, vamos a decir, los caminos de navegación. Entonces, este mapa tiene una rosa de los vientos, una de las primeras rosas de los vientos que podemos ver en un mapa. Y fíjese entonces en algo curioso. Entonces, estos mapas se usaban, tenían un fin bien práctico y se deberían llevar a bordo para que pudieran mostrar las rutas de navegación. Pero, sin embargo, este mapa está elaborado con unos materiales que son pues bien costosos, como el oro, la plata y también los dibujos. Bueno, para mí eso es una maravillosa obra de arte, que así podemos ver también la relación que tiene la cartografía con el arte. Los que son historiadores del arte, que también tienen mi respeto, pues seguro que nos podrían contar más sobre esta relación.
Entonces, fíjese cómo este mapa, si ustedes se fijan en la parte superior, hay algunos dibujos que se ven como al revés, porque ese mapa estaba hecho para que se pudiera ver encima de una superficie, encima de una mesa, una superficie, y que la persona podría rodear el mapa para observar pues diferentes lugares. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues mientras cerca, por ejemplo, aquí se ven montañas, se ven reyes, pues legendarios, y pues se representan, vamos a decir, pues rutas comerciales conocidas. Sin embargo, mientras nos vamos alejando hacia el este, pues que son zonas más desconocidas, ahí entra pues la mitología de nuevo. En esta época dejar un mapa con espacios en blanco como que no les interesaba mucho, pareciera como un mapa incompleto. Entonces, todas las zonas que no son conocidas se completan con mitos. Entonces, aquí vemos, déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Este rey de aquí es Mansa Musa, es un rey de Mali que había, bueno, que mira con su corona aquí de oro y la bola de oro en la mano, que los europeos, bueno, envidiaban, ¿verdad? Todos quisieran tener este poder y tener en su mano este oro. Y también, bueno, no me voy a parar mucho en este mapa, pero pueden ver aquí, pues eso se supone que es las expediciones de Marco Polo. De este lado, por ahí aparece Alejandro Magno, Kublai Khan, incluso aquí hay una escena de adoración de Cristo, unas sirenas que están por aquí abajo. O sea, es un mapa bien interesante y hay muchos videos en YouTube que explican con muchos detalles, pues te hacen como un recorrido por todo el mapa, son muy interesantes. Entonces, bueno, el año pasado yo tenía planificado ir a París, no pude ir por la pandemia, pero aparte de ir al museo del Louvre y a ver el Torre de Eiffel, hay que ir a ver este mapa también que está en París. ¿Cómo vamos? Seguimos, ¿verdad? ¿Dónde está ese mapa, Violeta? Está en París. ¿En el Louvre? No, en la Biblioteca Nacional. Ah, ok. O sea que yo mis hijos los voy a llevar para allá en el próximo viaje, cuando podamos hacerlo. Entonces, bueno, el padrón real es, vamos a decir, como el registro del oficial y secreto, donde se recopila toda la información muy valiosa cartográfica que traen los pilotos de los barcos. Entonces, este dato pues lo tienen que tener en cuenta porque más adelante vamos a hablar sobre el padrón real. Es una época donde la cartografía y pues los mapas se convierten en información de poder muy valiosa y bueno, cuando empieza pues la carrera entre los españoles y los portugueses sobre quién va a ser el primero en llegar a conquistar las rutas de las especias. Bueno, esa información, imagínense que sobre todo los portugueses pues estaban como muy celosos con esa información y no se podía compartir, incluso parece que se penalizaba con la muerte si alguien pues transmitía, difundía, copiaba ese tipo de información. Pero siempre el ser humano encuentra la forma de llegar a esa información secreta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la expansión portuguesa, que vamos a decir que los portugueses fueron los primeros bueno, se llevaron de la delantera, ¿verdad? Era de la expansión. Quizás por la cercanía
que tenían hacia las costas africanas, el conocimiento en la navegación que habían adquirido pues a través de los años. Parece que ellos incluso pues combinaron conocimiento y técnicas de construcción de barcos de diferentes naciones. Por ejemplo, adaptaron, parece, las velas cuadradas que usaban los vikingos y, bueno, otras técnicas de navegación. Copiaron a todo el mundo, para decirlo así de una forma simple. O sea, desde los fenicios, los griegos, los venecianos. Bueno, llegamos entonces a la construcción de las naves y de las carabelas, que entonces en el año 1419 empiezan a explorar la costa africana, ocupando puertos estratégicos que les permitiera entonces tener el control del comercio a través de estos puertos tan importantes. Entonces las primeras expediciones se ven aquí de color rosado. Entonces los primeros lugares fueron aquí, la Costa de Oro, que la llamaron Costa de Oro porque encontraron oro. Entonces, si le preguntas a los portugueses por qué empezaron el viaje, te van a decir, bueno, buscando cristianos, oro y especias. Pero al mismo tiempo también encontraron esclavos. Entonces este negocio, vamos a decir, fue bien lucrativo para ellos. Entonces ellos establecieron al principio estas rutas que las usaban de forma regular, comerciando, bueno, esclavos, oro y otros productos, pero siguieron gradualmente su exploración a través de la costa, bueno, bajando hacia el sur, ¿verdad? Con la exploración de Bartolomé Díaz en el año 1488, pues que él no llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, pero hubo dificultades para seguir el viaje. Parece que pues se produjo un motín, bueno, se tuvo que devolver, y el que pudo concluir este viaje de navegación fue Vasco de Gama, que en el año 1498 llegó aquí a Calcuta, pues que fue un puerto muy importante, porque ahí sí él podrían ya tener en sus manos el comercio de la pimienta y también de la canela y de la nuez moscada que se estaba dando aquí en esta zona. Entonces, también Alfonso de Albuquerque, a ver, ese nombre tan difícil, Albuquerque, ¿qué hizo? Pudo conseguir una ruta que es las flechitas azules hasta Malaca. Entonces, en este puerto de Malaca estaba en una posición muy estratégica. Entonces, después de una masacre, prácticamente pudo ocupar este puerto y les abría hacia los portugueses el camino hacia las muy deseadas Islas Molucas, que yo les había entonces explicado antes. Entonces, pues el éxito de los portugueses fue, bueno, se basó en el uso de las armas. Fueron muy buenos navegantes, pudiendo prácticamente controlar el comercio de las especias, mucha habilidad de navegación, que no fue fácil al inicio porque ellos tuvieron que adaptarse a la navegación en alta mar, usando pues la estrella polar para poder calcular la longitud, y pues cuando pasaron por aquí por el Ecuador, bueno, esa navegación se hizo más difícil porque tenían que conocer, vamos a decir, las estrellas del hemisferio sur para que pudieran navegar con seguridad, pero creo que fueron bastante inteligentes en establecer, vamos a decir, paulatinamente este comercio, este imperio comercial, que en realidad nunca se convirtió en un deseo de conquistar esos territorios, sino que ellos se mantuvieron controlando los puertos más importantes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta aquí?
Sigo entonces, si no hay alguna pregunta o si hay alguna duda. Miren, aquí tengo una foto de Vasco de Gama cuando llegó al puerto de Calcuta buscando cristianos y especias. Pues vamos a pasar un poquito a los viajes de Colón. Yo no me quiero extender mucho aquí porque yo creo que esa es la parte más conocida. Todos conocen los 4 viajes de Colón y pues sus consecuencias y su... Me gustaría entonces hacer esta pregunta. ¿Por qué Colón creía que llegó a la India? Para responder esa pregunta tenemos que ir un poquito, hacer un viaje en el tiempo e ir a la época de la Grecia antigua. Y les voy a presentar 2 matemáticos muy importantes de la época. El primero fue Eratóstenes, matemático, geógrafo y astrónomo muy importante. Parece que él estuvo trabajando y viviendo en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Y él hizo un cálculo asombroso de la circunferencia de la Tierra y de la inclinación del eje, pero lo que nos interesa es la circunferencia de la Tierra. Entonces, de la época griega no tenemos mapas, no han sobrevivido mapas, pero tenemos las descripciones de, por ejemplo, Heródoto, que fue un historiador griego muy importante, y a través de las descripciones de Heródoto, bueno, hemos podido reproducir los mapas de Eratóstenes. Y miren, Anaximandro, que fue anterior que Eratóstenes, en el año 520 a.C. Esa también es otra representación del mapa que Heródoto nos describe. Fíjense que sí los griegos conocían que la Tierra era redonda. O sea, este cuento que pues, los estudiantes aprenden en el colegio, que Colón no conocía, que tenía que convencer a la gente de que la Tierra era redonda, pues es un conocimiento que desde la época de Aristóteles se conocía que la Tierra era redonda, obviamente. En la Edad Media, pues los campesinos estaban interesados en sobrevivir, no se hacían esas preguntas y obviamente no tenían este conocimiento, pero sí los cartógrafos de la época. Entonces Eratóstenes hace esta medición bastante correcta, pero después de unos 150 años después, Posidonio de Apamea, que fue un prestigioso político y polímata, es una persona con mucho conocimiento, había viajado mucho, había vivido en la isla de Rodas, en Grecia. Bueno, ya estamos en la época del Imperio Romano, entonces él hizo un cálculo no tan correcto. Y él calculó que la circunferencia de la Tierra es la más pequeña de lo que pues Eratóstenes había calculado. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a decir, la medición de Posidonio fue la más nueva, vamos a decir, o sea, él fue el matemático más prestigioso después de Eratóstenes. Pues llegamos al cartógrafo más importante, que es Ptolomeo. Ptolomeo, en su obra Geografía, que fue escrita en griego, hace unos cálculos y es el primero en establecer, uno de los primeros en establecer pues los meridianos, los paralelos. Entonces su cálculo de latitud fue bastante correcto. Sin embargo, el cálculo de la longitud no fue o sea, no estaba acorde, vamos a decir, a la realidad, porque él se había basado en las mediciones de Posidonio. Entonces, en conclusión, este mapa arrastró, vamos a decir, este error de medición
hasta la Edad Media y el Renacimiento, porque este mapa hace, pues la obra Geografía de Ptolomeo se olvida, se traduce al latín, las traducciones no son como muy exactas de esta obra, y pues ya llegando al Renacimiento tenemos bueno, obviamente este movimiento cultural que abarcó todos los ámbitos científicos, también en la cartografía se vuelven a estudiar. Estas obras se vuelven a traducir del griego a completas, y esta es una reproducción del año 1300 del mapa de Ptolomeo. Entonces, este es el mapa en el cual se basan muchos mapas al finales de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna. Entonces, Colón, hombre de su época al fin, la visión que tenía del mundo había sido esta. Ese es el primer globo terráqueo de Martin Beheim, se encuentra en Alemania, y este es como un dibujo que representa cómo se veía el mundo en esta época. Fíjese que aquí está Europa, aquí está Asia, y lo que divide estos continentes es un océano grande, y no, pues el continente americano no está ahí. Mis estudiantes se quedan asombrados. Ay, profe, América no está. Ay, un océano grande. O sea, esa es la visión de Colón. Tenemos algunos mapas que muestran la influencia que tuvo Colón durante sus viajes. Pues no me voy a detener mucho aquí para poder seguir, pero había unas cartas de un cartógrafo italiano que se llamaba Toscanelli. No sobrevivieron los mapas, pero sí la carta, y pues se pudo representar el mundo, cómo se representa. Miren que aquí América tampoco está, parecen como unas islas y el océano grande. Este mapa es muy interesante. Me llamó mucho la atención la historia de este mapa, porque se lo puso. Ese fue un mapa que llegó a la Universidad de Yale a través de una donación anónima en los años 60. Y miren en qué condición estaba este mapa. Estaba prácticamente pues oscuro, no se aprecian los colores, no se aprecia nada de lo que está escrito ahí. Y se hizo un trabajo muy importante de restauración con unas técnicas muy complicadas que pues no entiendo, pero que tiene que ver con diferentes capas de fotos que han estado tomando. No sé si hay alguien experto en eso, no puede dar más información. Entonces se pudo restaurar este mapa en el año 2015, y parece, por la forma de que están ubicadas las islas de aquí, comparando con las descripciones que tenemos de los viajes de Colón y pues los testimonios de Fernando Colón, ellos creían que estaba navegando por aquí, por esa zona donde están, o sea, en la zona del este de Asia, donde están todas estas islas, que muchas de ellas incluso pues no existían en la realidad, sino que se pusieron ahí para rellenar el mapa. Recuerden que en esta época pues no se dejan muchos espacios en blanco. Entonces me llamó mucho la atención este mapa, saber cómo de este estado, con la ayuda de la tecnología, pudo pues ser, creo que el 80% de este mapa ha podido ser leído hasta ahora. Entonces aquí es uno de los mapas más conocidos, el mapa de Juan Costa, y representa por primera vez el continente americano. Pues en esta parte donde se presenta Europa, África y Asia, pues se parece bastante a los portulanos. Pero también podemos ver los territorios que Colón había explorado. Fíjese, es muy interesante la orientación de este mapa. Aquí yo lo tengo volteado, pero este mapa se leía así, o sea, la parte
oeste, o sea, está en la parte superior del mapa. Y aquí hay una foto de Cristóbal Colón, que sería esta aquí. Aquí ven una foto de Colón haciendo homenaje a los descubrimientos de Colón. Fíjese, también se ven la Española y la Isabela. Entonces, también podemos ver las costas de África, cómo fueron conocidas después de la exploración de Vasco de Gama. Vamos a llegar entonces al famoso Tratado de Tordesillas. Mis estudiantes se quedan asombrados. ¿Cómo es posible que pues, los portugueses y los españoles dividieron el mundo trazando una línea en un mapa? Entonces, este mapa tiene una historia muy interesante. Primero, entonces, el Tratado de Tordesillas fue una línea que se trazó a 370 lenguas al oeste de Cabo Verde, dividiendo el territorio que se podría explorar y comerciar por los portugueses, que sería la parte, o sea, desde esta línea hacia el oeste. Esto pertenecía a los portugueses, y desde esta línea hacia el este, perdón, yo creo que lo dije al revés, ¿verdad? De esta línea hacia el este, pues este territorio pertenece a los portugueses, y pues hacia el oeste pertenece a los españoles. Entonces, este mapa tiene una historia muy interesante. Había un duque italiano que pues estaba muy curioso en saber qué es lo que estaban maquinando los portugueses y qué territorios habían conquistado. Entonces él mandó un espía a Lisboa, que era la ciudad donde en ese momento había mucho movimiento, comercio, pues navegantes, cartógrafos. Entonces, este mapa es producto del espionaje cartográfico, o sea, Cantino parece que se llevó este mapa a Italia a escondidas, parece que también arriesgando su vida, porque como les dije antes, eso estaba, se podría penalizar con la muerte, ¿verdad? Entonces, él llega a Italia, y este mapa, después de un tiempo, se traslada a la ciudad de Módena y desaparece. En los años 1900 ese mapa desapareció y apareció en la carnicería de la ciudad. En la parte de atrás de la carnicería, el carnicero tenía esta obra de arte maravillosa, escondida, que bueno, se fue después descubierta, y pues la podemos ver hoy. Entonces, este mapa es el producto del espionaje cartográfico. Pues Venecia en esa época, Italia era bueno, durante la época medieval y finalizando la Edad Media, ellos eran pues potentes comerciantes y navegantes en el Mediterráneo. Entonces, bueno, eso era como también mostrar que una persona, si pudo adquirir ese mapa, tenía poder adquisitivo también, porque conseguir ese mapa era muy costoso, aparte del riesgo que implicaba. Entonces, ¿qué podemos ver en este mapa? Pues se ve el Ecuador, los círculos polares, se ve una maravillosa Rosa de los Vientos aquí en el centro. Se ve esta zona, miren, la zona que habían ya los portugueses explorado. Miren qué bonito. Mis estudiantes se quedan fascinados con ese dibujo. Ay, miren, profe, la casita y la gente y el castillo. Entonces aquí tenemos una representación del... A mí me parece eso fantástico, eso es una belleza. Las casas típicas africanas, un castillo, porque los portugueses estaban estableciendo castillos en los puertos más importantes. Y eso, ¿qué es eso? A ver, si alguien me puede
decir qué figura se ve aquí. Es como un monstruo, ¿no? Ajá, sí, como un león, porque parece que eso representa las cordilleras de Sierra Leone, que eran como unas imponentes montañas que se veía como si fuera un león, o sea, la forma que tenían. Entonces ahí está, esa es la Costa de Oro. Y también podemos ver, miren, qué bonito, eso está, se ve, eso es Venecia, y se ve Jerusalén, también en el centro del mapa, como ciudad cristiana muy importante. Tenemos muchas banderas que muestran el dominio de cada lugar, a quién le pertenecían estos lugares. Miren aquí la Española y la Isabela, qué bonitas. Miren nuestra isla, qué bonita. Eso es un mapa muy bonito, una verdadera obra de arte y con una historia muy interesante. Miren el Amazonas, la selva amazónica, el río y bueno, la exploración de los españoles había llegado más o menos hasta aquí la costa de Brasil. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué América? Yo le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué no lo llamaron Colombia? Ay, profe, todos saben la historia de Américo Vespuccio, que fue el continente nombrado por él. Sin embargo, no conocen la historia de este mapa, que es muy interesante. Fíjese que este mapa tiene una forma de corazón. Es un mapa cordiforme y tiene dos medallones. Y entonces en estos medallones se pueden ver aquí a la derecha se ve Américo Vespuccio y aquí a la izquierda se ve Ptolomeo, que son, vamos a decir, las figuras, los personajes, los cartógrafos más, con mayor influencia en este momento. Y podemos ver por primera vez escrito el nombre de América en un mapa. Entonces, esta obra es una obra del alemán Martin Waldseemüller del año 1400. El mapa es del año 1507. Entonces, se llamaba Universalis Cosmografía. Y fíjese en este detalle que les voy a presentar ahora. Mire, ahí está América, que aparece por primera vez este nombre. Si ustedes también se fijan, la costa de América todavía no está bien definida. O sea, prácticamente aquí hay como una línea casi recta que baja, porque todavía la costa central se había, vamos a decir, explorado solo esta costa, la costa este de América. Y fíjese qué pasó. Este mapa tuvo un éxito enorme. Se hicieron muchas copias de este mapa, se hizo muy conocido. Y cuando Martin Waldseemüller se arrepiente por haber pues atribuido pues a la conquista de América a Américo Vespuccio, pues él hizo de hecho otro mapa nombrando el continente y poniéndolo como, dándole un nombre como la tierra desconocida, algo así. Pero ya eso se había hecho tan conocido, se había difundido ese mapa, que se había copiado tantas veces, ya la gente empezó a hablar de América, 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 y así se quedó este nombre casi al azar, que se llamó así nuestro continente. Pero bueno, Estados Unidos obtuvo este mapa, lo compró creo que por 10 millones de dólares. Creo que es uno de los mapas más caros. Y está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces vamos ahora, yo sé que ya están cansados porque ya se me está acabando el tiempo, pero me dicen, ¿puedo seguir media hora más? ¿Aguantan? Yo me atrevo a seguir, pero no sé qué me dice Cecil. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 1 hora y media, perdón, tenemos 1 hora. Por mi parte podemos seguir, no sé si los participantes les gustaría que dividiéramos esto en 2 sesiones. En realidad lo que queda sería menos de media hora, yo creo. Ok. Por mi Sí, parte aguantan. podemos seguir. Por favor, levanten la mano si quieren seguir.
Levanten la manita. Dicen que sí. María Alejandra dice que sí, ok. Pues sigo entonces, ok. Adelante. Pues además al final viene como lo mejor, que para mí es como la historia más emocionante, que es pues la gran gesta exploradora del Cano de Magallanes. Entonces, vamos a ver. Miren, hay un mapa. Sí, déjame hablar de esto brevemente, que en el año 1513, Vasco Núñez de Balboa, después de unas rutas, un viaje impresionante a través de la selva, en la selva de Panamá, él estaba ubicado aquí en Darién, había escuchado de los indígenas que pues del otro lado había un océano. Entonces él organizó una expedición muy interesante. Pueden buscar la información sobre cómo ellos llegaron a conocer el Océano Pacífico. Entonces, fíjense, a mí me ha llamado mucho la atención este dibujo que muestra, pienso, pues este afán despiadado por conquistar todo lo que había. Entonces, Vasco Núñez de Balboa llega hasta el Océano Pacífico, que en esta época se llamaba todavía el Mar del Sur, y pues toma posesión del océano en nombre de la corona española. Entonces, esa escena les llama mucho la atención a mis estudiantes porque se imaginan este océano inmenso y cómo los españoles pues toman posesión de este océano, con la bandera y pues el escudo de que esto es de nosotros. Eso, creo que en esto, pues no sé si ustedes coinciden conmigo de que esta ha sido la diferencia entre, vamos a decir, los exploradores españoles, que pues ponían y reclamaban y pues dominaban todo lo que encontraban en su camino, lo hacían suyo. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí del Atlas Miller. Justo antes de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en el año 1519, pues aparece este mapa, un atlas. Es un atlas que tiene muchas diferentes representaciones del mundo conocido hasta el momento y tiene un mapa mundi. ¿Y por qué dice ahí que quiso engañar? Fíjese que aquí se parece ese mapa mundi, o sea, ¿a qué visión del mundo llegamos de repente después de tanto progreso de la cartografía? Y aparece este mapa mundi circular. ¿A qué les parece? ¿Qué mapa que vimos al inicio de la presentación? A ver si alguien se anima a contestar. La maestra está observando quién está prestando atención en la clase. A ver, esta forma circular, ¿a qué mapa se parece que vimos al inicio de la presentación? O sea, la forma que tiene. A los de la época medieval. Exacto, muy bien. ¿Qué fue que contestó? Exacto, ¿qué fue que contestó para darle 50 puntos en la clase de sociales? Eva Infante. Muy bien. María Alejandra. María Alejandra, estás por aquí, qué bueno, María Alejandra. María Alejandra sabe mucho. Entonces, miren que de repente ese mapa, pues tiene como objetivo engañar, porque la historia dice, o pues los rumores dicen, no sabemos con exactitud, que este mapa quería impedir el viaje de Magallanes, mostrando un mundo cerrado donde no se puede tener acceso al Océano Pacífico y a las Islas Molucas navegando hacia el oeste. Entonces, este fue un regalo de boda
O sea, el rey Manuel I de Portugal se lo quiso regalar al hermano de Carlos I de España. Entonces fue un regalo de boda a la hermana, pensando que la hermana de alguna forma se lo iba a hacer llegar a Carlos I, que fue el que financió la expedición de Magallanes. Fíjese que también hay otro detalle en este mapa, aparte de este mapa mundi, que por cierto fue hecho por unos cartógrafos, Lopo Omen y Antonio de Holanda, que fueron un cartógrafo ilustrador, el segundo, con mucho prestigio en esta época, y es un mapa precioso. O sea, los detalles que tiene este mapa, pues es para quedarse otra hora para observarlo, todo lo que tiene. Pero fíjese, ahí aparece el puerto de Malaca, y aquí aparecen las Islas Molucas. Y hay como algo sospechoso también aquí en este mapa. Fíjese cómo las Islas Molucas parecen si estuvieran rodeadas de una cantidad infinita de un laberinto prácticamente de islas, mostrando como, pues mira, para allá no vayan, porque pues ese lugar no se puede llegar, ¿eh? O sea, intentando, vamos a decir, impedir que los españoles hicieran esta expedición. Entonces llegamos a la mayor gesta de la era de los viajes marítimos y de la era de la exploración, que es la primera circunnavegación de la Tierra. Este cuento es bien largo, voy a intentar hacerlo breve. Nada más por los datos que ustedes pueden ver aquí, entienden pues la dificultad y lo peligroso que fue este viaje. Duró 3 años, desde el año 1519 hasta el 1522. Salieron 5 barcos con 250 personas, tripulación, y llegó solo un barco con 18 sobrevivientes. Y Magallanes pues murió en un combate en las Filipinas, y Juan Sebastián Elcano tuvo que completar el viaje. Entonces, esta tripulación estaba compuesta, bueno, Fernández Magallanes era portugués, gran parte de la tripulación eran españoles, pero había también muchísimas nacionalidades, hasta había 8 griegos en esta expedición. Había venecianos, italianos, alemanes, o sea, había muchas nacionalidades. Hay mucha información sobre este viaje en internet. Entonces, algo que les recomiendo es que lean el diario de Antonio Pigafetta, que fue, vamos a decir, el que registró esta fascinante crónica de estos viajes en unas detalladas descripciones cartográficas, etnográficas. Él describe la flora, la fauna, los animales, los peces, pues todos los indígenas que a lo largo del viaje se van encontrando. Y esta obra se puede encontrar en internet, está en dominio público, y pues se lee con mucha facilidad. Entonces, brevemente, porque ya la hora creo que se están cansando, pues entonces el viaje inició rodeando, vamos a decir, navegando por la costa de Brasil, buscando el famoso pasaje hacia el Mar del Sur. Entonces, a partir aquí del Río de la Plata, ellos en un principio creían como que el Río de la Plata quizás era, vamos a decir, el camino que los podría llevar al otro lado. Sin embargo, se dan cuenta de que, bueno, es agua dulce, es muy probable que sea de la desembocadura de un río. Entonces, ellos siguen bajando hasta el sur, pues a través de todo ese largo camino, ellos van intercambiando productos entre los indígenas que encuentran en el camino, intercambiando comida por
productos que llamaban la atención, pues vidrio, espejos, telas, cualquier otro metales que pues, les llamaban mucho la atención a los indígenas y lamentablemente tuvieron que hacer una pausa aquí porque llegó el invierno. Entonces no podrían seguir navegando, prácticamente tuvieron que pasar todo el invierno aquí buscando un pasaje hacia el Mar del Sur, pues ahí se pierden, se daña un barco, no recuerdo todos los detalles, pero se enfrentan con un motín que ya los tripulantes no quieren seguir. Bueno, ha sido un viaje bastante accidentado, entonces, pero por fin consiguen salir pues del estrecho de Magallanes, que después tuvo su nombre, el nombre de Magallanes, y siguen y se encuentran con este océano inmenso que jamás en su vida ellos habían imaginado que este océano era tan grande. Entonces, duran como 4 meses navegando por ese océano en condiciones lamentables, sin tener suficientes provisiones, con la mitad de la tripulación casi enferma por el escorbuto. Bueno, el escorbuto fue uno de los grandes peligros de estos viajes de exploración, que era una enfermedad que, bueno, se curó ya mucho más adelante con las exploraciones de los ingleses, que se dieron cuenta de que pues eso era a falta de vitamina C. Entonces, en esta época, pues la mayor parte de la tripulación moría por el escorbuto. Entonces ellos se encuentran con este océano inmenso que como ellos también usaban las mediciones de la Tierra, que como les mencioné, pues no eran correctas. Ellos creían que eso era más pequeño de lo que en realidad es. Entonces, siguen, pues aquí se encuentran con diferentes islas donde pues en algunas son bienvenidos o en otras tienen que luchar y tienen diferentes enfrentamientos. Magallanes muere, entonces llega en ese entonces ya hay solo 2 barcos, la Trinidad y la Victoria. Entonces consiguen llegar a las Islas Molucas prácticamente secuestrando a pues indígenas que les podrían enseñar el camino, porque pues no era tan fácil navegar por toda esta zona sin tener mapas exactos que en todas estas islas que hay por aquí. Entonces por fin consiguen llegar a las Islas Molucas, cargan rápido los barcos con clavo dulce porque les llega la noticia de que los portugueses están llegando. Recuerden que toda esta zona de aquí, por el Tratado de Tordesillas, el comercio estaba bajo el dominio de los portugueses. Entonces, si los portugueses llegaran antes que ellos, pues los podrían pues atrapar, ¿verdad? Y quitarles todo el cargamento, que después de 2 años viajando para llegar ahí y poder conseguir ese tan preciado y codiciado clavo dulce, imagínense qué desgracia hubiera sido eso. Entonces ellos, bajo presión del tiempo, cargan rápido. Entonces llega el segundo barco, que es la Trinidad, tiene una avería y no puede seguir. Entonces el Cano toma la decisión, pues tenían 2 opciones: o se iban a devolver por el Pacífico, perdón. Por cierto, se me olvidó decirles que ¿por qué se llama Pacífico? Porque cuando Magallanes intentó cruzar por ahí, se encontró con una paz y una tranquilidad que parece en esa época del año, que cuando ellos pasaron por ahí, no había mucho oleaje, muchos vientos, y por eso se llamó Pacífico. Y sabemos que no sé, los que han viajado y han podido bañarse, si han podido bañarse en el Océano Pacífico, saben que es un mar muy violento. Mi papá una vez casi se ahoga en ese mar Pacífico, pero bueno, eso es otra historia. Entonces ellos
tienen que tomar una decisión. El Cano toma la decisión de seguir por esta ruta, por la ruta que estaba bajo dominio de los portugueses, prácticamente navegando lejos de la costa, intentando evitar los barcos portugueses para que no fueran capturados. Hacen pero también fíjese que todo ese recorrido lo hacen sin hacer ninguna parada en ningún puerto. Imaginen las condiciones bajo las cuales estaban navegando. Entonces hacen solo una parada aquí, en la cual pues hay enfrentamientos, hay algunos que pues se quedan atrapados por los portugueses, y entonces consiguen prácticamente navegar por toda la costa, lejos de la costa, alejándose de la costa, y devolverse. Pues un barco de 18 solo pudieron llegar. Entonces la otra historia muy interesante es qué pasó con el otro barco. Entonces el otro barco, después de que fue arreglado, intentó devolverse por el Pacífico. Pero ¿qué pasa? Como todavía no eran muy expertos en la navegación por el Pacífico, ellos no habían forma de que encontraran las corrientes, la famosa corriente de Kuroshio, que es una corriente que facilita la navegación hacia América, pues un río marino, vamos a decir, que conduce los barcos. Ellos no lo encontraron. Entonces, bueno, tuvieron que devolverse, los portugueses los atraparon, algunos de ellos salieron, o sea, el capitán, creo, de la Trinidad salió de la cárcel 5 años después de que se hizo ese viaje, con una intervención del rey de España. Entonces, ¿por qué había ese problema aquí? Por el Tratado de Tordesillas y la línea que habían trazado. En esta parte del mundo no estaba muy exacta esta línea, porque, bueno, como les comenté, medir la longitud era algo bastante complicado, que se hacía con unos instrumentos bastante, por la época, primitivos. Vamos a decir que pues un reloj de arena, y pues tenían que contar la distancia que estaban recorriendo con el reloj de arena, que no era muy de fiar. Entonces había como disputas sobre dónde estaba exactamente la línea del Tratado de Tordesillas en esta parte, y si las Molucas estaban en la parte portuguesa o en la parte española. Incluso los mapas que se hicieron después, pues eran como mapas de propaganda, que los españoles las Molucas las ponían en su lado y los portugueses las ponían en el lado de ellos. O sea, como que había una disputa cartográfica también sobre a quién le pertenecían las Molucas. Entonces fue como después como de 60 o 70 años, si no me equivoco, que se pudo encontrar con otras expediciones de los españoles, de Legazpi y Urdaneta, que se pudo encontrar la forma de devolverse. Y ahí ya vamos a decir que ya se completa la travesía marítima que rodea el planeta Tierra, ya que se pudo conectar Asia con América a través de esta corriente del Kuroshio. Entonces, les voy a enseñar. Esta es la del diario de Pigafetta, que él aquí cuenta cómo pues se quedaron sin alimento durante la travesía del Pacífico. Aquí lo único que tenían que comer unas galletas que ya se habían convertido en polvo, llenos de gusanos, olían a orina de rata, pues bebían agua amarillenta, putrefacta de muchos días. Y cómo completaban la alimentación con cuero que arrancaban de las velas. Dice, las ponían, pieles que se habían endurecido por el sol, las ponían en remojo en agua del mar para que las pudieran comer. Imagínense eso. Entonces, dice él, pero por encima de todas las penalidades, esta era la peor. Aquí se refiere a la enfermedad del escorbuto. Les crecían algunos las encías sobre los dientes,
no podían comer, morían de esa enfermedad. Dice 19 hombres murieron. Bueno, aquí habla de un gigante indio que ellos habían atrapado en la costa de Brasil, que lo habían llevado a la fuerza con ellos. Otros 25 o 30 se habían enfermado. Y él dice que, bueno, gracias a Dios yo no sufrí ninguna enfermedad. Eso es muy interesante el relato de Pigafetta, bastante curiosa esa historia. Y bueno, y esa historia es para otra clase, la conquista del Imperio Azteca y del Imperio Inca, que no vamos a hablar de eso ahora. Un mapa que ya después del año 1500 ya empiezan a aparecer espacios en blanco, pues indicando que ya habíamos estado en otra edad, en la edad moderna, donde, bueno, el conocimiento se iba adquiriendo a través de la, pues de la experimentación. Y voy a terminar con este mapa en el Atlas Moderno Teatrum Orbis Terrarum del 1570 de Abraham Ortelius, perdón, y otro que es uno de los mapas más pues bonitos que representan ya pues América casi completo. Y miren aquí al final, después de tantas expediciones, se pudo hacer el mapa del Océano Pacífico. Y aquí está el barco de la Victoria, el barco de Fernando de Magallanes, y dice: fui la primera en navegar alrededor del mundo por medio de velas, y te llevé a ti, Magallanes, líder, primero a través del estrecho. Navegué alrededor del mundo. Por lo tanto, justamente me llamo Victoria. Mis velas eran mis alas, mi premio era la gloria y mi lucha era con el mar. Ese detalle en este mapa, qué bonito, ¿verdad? Entonces, creo que hemos terminado. Gracias por su atención y por su paciencia, que yo sé que fue bastante largo. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a darle chance a ver si alguna persona tiene preguntas o comentarios que hacer. Yo, por ejemplo, pienso, estamos viendo mapas antiguos, ¿verdad? Y están pues muy decorados y también están permeados de las creencias de la época, de la mitología, de la religión, etcétera. Pero los mapas modernos también a veces están permeados de intereses. Yo recuerdo hace ya 16 años, yo trabajaba en un colegio americano y muy para mi sorpresa, los mapas ahí tenían a América en el medio. Una cosa bastante ilógica porque entonces Asia quedaba dividida, un pedazo quedaba a la derecha y un pedazo a la izquierda. Cuando era tan sencillo moverse un poquito América para la izquierda para que el continente asiático saliera completo. Yo hasta lo busqué ahora, busqué Mapa Mundi simplemente, a ver cómo estaban saliendo los mapas mundis ahora. Y los mapas mundis que me salieron bien, o sea, me salieron con América a la izquierda. Pero busqué así, escribí Mapa Mundi con América en el centro y salen muchísimos. Hasta lo descargué ahí para compartirlo. Sí, incluso Cecil, yo trabajé, antes de este tema, nosotros trabajamos el tema de las proyecciones cartográficas, comparando las proyecciones de Mercator, Peters y Winkel Triple, que son como, o sea, los estudiantes muchas veces no conocen que los mapas tienen son proyecciones que tienen distorsiones y que pues pueden tener una distorsión de forma, de tamaño o de distancias, y que eso hace que pues lo que creemos que tiene un cierto tamaño no lo tiene. Entonces ellos han estado explorando con unas herramientas tecnológicas, comparando estas proyecciones, y ellos les llamó mucho la atención. Hay mapas de Australia que muestran, Australia está en la parte norte,
Entonces, a través de la historia también uno puede darse cuenta de que la orientación que los mapas tienen, que siempre está, pues, Europa en la parte norte, pues no siempre ha sido así. O sea, miren los mapas medievales o el mismo mapa de Juan Costa que tenían orientaciones diferentes. Entonces, ese es como una buen ejercicio para que ellos se den cuenta de que pues no todos los mapas, pues hay que elegirlos con cuidado dependiendo del fin y para qué se van a usar. Hubo mucha discusión en clase, sobre todo con la proyección de Mercator, porque es, vamos a decir, la que más criticada ha sido, pero en realidad ese había sido un mapa. No sé si lo tengo por aquí. Miren aquí está el mapa de Mercator. Que fue un mapa hecho para la navegación. O sea, en realidad fue un mapa. Yo les digo, esa fue la última tecnología de los mapas de la época. O sea, ese fue un mapa que tuvo mucho éxito porque permitía la navegación y pues quizás para fines educativos no es el mejor mapa porque tiene una distorsión de tamaño. Entonces es bueno siempre la historia y los mapas hay que verlos de diferentes perspectivas. Comenta María del Mar ahí que hay una actividad en el IB que es analizando mapas desde la perspectiva de quien los hizo. No tengo el mensaje exacto, no lo tengo aquí ahora, pero es más o menos algo así. O sea que hay una visión crítica de los mapas que hacen los chicos en Babeque cuando ya están en IB. Bueno. Déjame ver que hay unos mensajitos en el chat. Sí. Responden a visiones interesadas, a veces, es decir, por lo general etnocéntricas. Sí, claro. Y de ahí entonces esas distorsiones muchas veces. A mí me gustaría, a la profe, a mí me causó gracia en la lámina de Toscanelli, profesora. Sí. Aparece, y no sé si el resto de los asistentes lo saben, la isla de San Borondón, entre Zipango y Europa, y la isla de San Borondón, que es una isla legendaria, que aparece y desaparece. Sí. Déjame ver dónde está ese mapa. Es una leyenda muy interesante esa, que se ve desde Canarias. Aquí. Solamente desde Canarias se ve esa isla. Ahí está. Sí, mírenla aquí. Déjame ponerlo más grande. No, perdón, en la anterior a Toscanelli, perdón, en la de antes. Esta. En la anterior a esa, no, en la anterior a esa, en la lámina anterior. A San Borondón, a la derecha de Zipango, de Japón. ¿Será esta? No, en la que tenía antes. Ahí se ve aquí perfectamente en el centro. No, en la que acabas de ahí, en esa. Aquí, ¿verdad? Aquí. Sí. En el globo a la derecha. No, en la otra, la que tenía antes. El globo terráqueo, aquí. Donde estaba el globo y tiene, exacto, ahí a la derecha de Zipango. El mismo medio dice. El medio, San Borondón. Exactamente. Esta de aquí, ¿verdad? Sí. Exacto. Y es una leyenda que tenía mucho arraigo entre los marinos en esa época. Y bueno, la tuvieron buscando durante años. O sea, mi falta de cultura, ¿existe o no existe la isla? No existe. Una isla imaginaria. Que supuestamente se ve desde las Canarias, Cecilia. Ajá. Pero en toda la imaginería de los marinos, pues esa isla siempre existía y estuvieron buscándola durante años. Obviamente nunca apareció. Ya. Como el reino de Preste Juan también, que lo estaban buscando. El reino de Preste Juan, exactamente. Como lo estaban siempre buscando y lo ponían en todos los mapas. Sí. Y bueno, interesante también que el segundo que circunnavegó el globo fue Francis Drake. Bueno, esa será otra historia, profe, que usted la va a contar. Historia. Exactamente. Y también me gustó mucho que se fijaran con los alumnos cuando en el mapa de Juan de la Cosa, cuando hizo el zoom sobre la costa de África, que está la factoría del Mina, que eso es un sitio que está muy vinculado a nosotros.
Yo puse un comentarito. Sí, hay un comentario aquí que lo puedo leer. Dice, a los negros exportados desde Sao Jorge se les llamaba negros mina. De ahí hereda su nombre el sector, espérate que se me escapó, pero San Lorenzo de los Minas. Ajá. Exactamente, exactamente. Y esa factoría y el castillo, cuando te hizo el zoom, el castillo se ve muy bien. El castillo de San Jorge del Min. Aquí. Eso, el castillo donde aparecen las personas. Sí. Sí. Que ese mapa lo tiene muy bien representado. Pero aquí en el planisferio de Cantino. No, era en el de... ¿En cuál fue? En este, exacto. Uno que tú dijiste, qué bonito, tenía los negritos y tenía una... Sí, en el de Cantino, en el de Cantino. En el de Cantino. Aquí. Exactamente. Ese mismo, sí. Sí, el de castillo Cantino. Portugués. Y el de la Leona. Este es el planisferio. Exactamente. Exactamente. Esta zona de aquí se ve aquí, yo la puse un poquito más grande, como un zoom. Sí, bueno, sí. Es el castillo de Mina. Que de Jorge de Mina. Exactamente. En Gano. Sí. ¿Hay muy interesante, profesora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia. Y yo sigo aprendiendo porque uno empieza a buscar algo sobre un mapa y llega a otra historia de otro cartógrafo y por ahí uno no termina. O sea, este tema, uno puede tratar temas de navegación, de terminología, pues de cartografía, de espionaje, o sea, todos los temas que uno puede, pues una información le lleva a otra historia. Bueno, yo todavía tengo muchas cosas que aprender. No, muy interesante, Violeta, de verdad. Vamos a darle oportunidad a ver si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario antes de yo pasar a presentarles las próximas actividades del centro. Yo tengo una pregunta. Adelante, María Alejandra. ¿Usted podría repetir cuál es la razón de la cual se colocan estas líneas como en diferentes direcciones en los mapas? Aquí en los portulanos, por ejemplo, vamos a ver dónde que está el mapa de aquí. De estas líneas, preguntas Alejandra, María Alejandra, de estas líneas de aquí. Sí. Imagínate eso como cuando tú tienes el Google Maps y te indica el recorrido que tú vas a seguir, si vas a seguir este camino o el otro, pues así los barcos. Estas líneas estaban trazadas según la dirección de los vientos y ellos usaban la brújula. Entonces, pues aquí había información sobre la distancia que había entre puerto y puerto. Eran como caminos por los que ellos iban a tener que navegar para llegar de un lugar a otro con la ayuda de la brújula. O sea que esto le mostraba cuál era favorable, los vientos que eran favorables para cada ruta. Tanto vientos como corrientes marinas. También, claro. Sí, gracias María del Mar, también. ¿Más preguntitas? Muchas gracias, profe. De nada, gracias a ti por estar aquí. Siempre qué lindo ver a tus activa. estudiantes aquí, ¿eh? Qué bien. Claro. Por favor, si tú dejas de compartir pantalla para yo compartir las actividades del centro, entonces, mientras tanto, voy dándole las gracias a Violeta por habernos dedicado su tiempo para preparar esta charla. Un placer. Un placer y contar con ustedes cada vez que podamos. Nos enriquece muchísimo. Entonces, estas son las actividades que tenemos en el Centro Cultural para la semana próxima. El lunes, oh Dios, esto no es verdad. Hay un error ahí. Esa película era la que íbamos a dar el lunes, pero hubo que cambiarla porque descubrimos que Netflix comenzó a poner esta mañana un letrerito que dice que la película va a estar disponible solo hasta el sábado. Entonces la tuvimos que cambiar. En un momento les voy a compartir la próxima. La cambiamos para Hillbilly Elegy. Una película interesante, tiene mucho material para discutir.
Tiene que ver con familias disfuncionales, rotas y todo ese tipo de problemas. Entonces, continúo. El miércoles seguimos con Adolf Gottschalk, que nos está dando, perdón, casi todos los miércoles tenemos un encuentro con él. En este caso estamos conociendo las plantas, explicando las plantas desde dentro. Y tenemos aquí el próximo tema, el módulo 2, que va a ser las semillas. Interesantísimo ver que las semillas se presentan en muchísimas formas diferentes. Las semillas, todo el mundo sabe que tienen la información genética para generar una nueva planta, germinar una nueva planta, pero también algo que olvidamos es que las 4 mayores cosechas del mundo con las que se alimenta el mundo son semillas. Arroz, maíz, trigo, etc. Y ya el jueves tenemos un nuevo ejercicio de arte, como el jueves pasado tuvimos arte para relajarte. Ahora tenemos otra vez arte para relajarte, pero con un ejercicio diferente, impartido por Jacqueline Lozada. Todas estas reuniones son a las 7:30, son por Zoom, son libres de costo. Estas de arte no tienen que saber absolutamente nada de arte, ni tienen que ser artistas, ni tienen que saber dibujar, ni nada de eso. Simplemente arte para disfrutar, para conocerse mejor, etc. Entonces, me escapo de... Déjenme ver si hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Permítanme buscarle una... ¿Cuál será la próxima película que vamos a tener, que por error tenía todavía la pasada? Ok, vamos a tener esta película, Hillbilly Elegy. Esta es la película de una familia disfuncional en los montes Appalachian, o sea, en Ohio. No aparece, no cambió la pantalla, Cecilia. ¿No cambió la pantalla? Está frisada en arte para relajarte. No me diga. Ok, déjame dejar de compartir y volver a compartir, a ver. Ahora sí. Sí, ya aparece. Esa es la película que tendremos el martes, ¿ok? Para los que no conocen cómo funciona el Cineforum, anunciamos la película los viernes, ustedes la ven a su conveniencia, en el momento que mejor les convenga, hasta el martes, y el martes entramos por Zoom a discutir la película. Se hace una dinámica muy bonita y se ven las películas desde puntos de vista que no nos imaginamos cuando la vimos solos. Así que esas son las actividades que tenemos para la semana que viene, y dándole las gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros, y las gracias especiales a Violeta por su tiempo y por todos sus conocimientos compartidos. Que tengan muy linda noche y buen fin de semana. Igual, Gracias. buenas noches. Gracias a ustedes. Mañana celebrando Independencia Nacional con un acto a la independencia muy bonito que los profesores le van a presentar a los estudiantes en su primera clase, y que luego va a quedar disponible en YouTube para que lo puedan ver sus padres y todos los demás. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pasen buenas. Bye bye, María Alejandra. Y gracias a todas esas vigas que hacía tiempo que no veía por el Centro Cultural, por estar de nuevo aquí. Que lo pasen bonito.